Pero además de eso se ven afectados por niños o jóvenes que van inmigrando a buscar nuevas oportunidades. Por supuesto, estos niños y jóvenes van porque hay algún familiar allá que los va a acoger y que tienen la oportunidad de trabajar en algo y mejorar la situación de ellos y de su familia que se queda en regiones muy pobres de Guatemala, regiones paupérrimas, regiones donde hay inseguridad, donde hay falta de oportunidades. Entonces, es una combinación de dos cosas. Estados Unidos, que no ha permitido el libre acceso, aunque ellos digan que son los que más inmigrantes dejan llegar legalmente, que más visas dan para que llegue la gente, es insuficiente. O sea, ellos, por ejemplo, vaya usted a la Embajada de Estados Unidos y mire todos los días las colas limitadas que hay porque no dan más visas. Es un calvario para los que se quieren ir allá, es un trámite feo y engorroso en todos los países del mundo. Ahora, Guatemala tiene la mayor parte de culpa. ¿Por qué? Porque Guatemala no termina de resolver varios problemas. Primero, el crecimiento que ha tenido Guatemala, el crecimiento económico, que es fundamental para crear oportunidades y crear riqueza y crear empleo, se debe al crecimiento poblacional y se debe al intercambio con otros países, pero no se debe a que haya más productividad, a que haya un incremento en la productividad del país. ¿Por qué no hay más productividad en el país? O sea, porque las políticas económicas que han habido hasta ahora no lo han permitido, más bien han disuadido que vengan nuevos capitales, abundantes capitales, y que se vayan a establecer en el interior del país. Y luego, parte del problema ha sido que el gobierno se ha dedicado a abarcar mucho y apretar poco, abarcar mucho con miles de programas populistas, y no aprieta en lo que es su función principal, que es seguridad y justicia. Tenemos un sistema de policías que mucha gente pues desconfía, aunque en los últimos años pareciera que se han organizado mejor y que está funcionando, pero aún así hay mucha desconfianza por todo lo que ha pasado en la historia del país. Y un sistema de justicia que es muy ineficiente. El año que más se tiene registrado que un homicidio, Guatemala tiene 31 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Estados Unidos anda alrededor de 5 y en Europa no llegan a 1 o anda el promedio por 1 por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos muy lejos de llegar al nivel que tienen estos países desarrollados. Pero si nosotros analizamos una de las razones, y es que hay mucha impunidad. El sistema de justicia no llega a determinar sentencia en el caso de los homicidas. Digamos, atrapan a los homicidas y es muy difícil que haya una sentencia condenatoria por un homicidio de los que hay. El año que mejor se logró llevar a sentencia condenatoria a homicidas significó un 14% nada más del 100% de los casos. Es decir, hay una impunidad, si lo pudiéramos llamar así, del 86%. Estos no son datos míos, son datos que un amigo, Carlos Mendoza, en su blog ha estado investigando desde hace años, desde el CIEN, el CABI y otras instituciones. Y que son conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, son datos dados por el INASIF, por la Policía Nacional, que han investigado, sí. No, y por ejemplo, como usted menciona, pues como estamos hablando del Triángulo Norte o del Polo Norte de Centroamérica, pues recuérdense que Honduras es el país más violento del mundo, porque si nosotros tenemos 31 a 35 por 100,000, ellos andan casi por 70, ¿verdad? Ellos estaban en 66 o 67 el año pasado. Claro. Estas son cifras no oficiales todavía. Y El Salvador andaba alrededor de 40 y pico. Creo que por ahí. Pero en fin, son obviamente mucho más elevados que otras regiones, los cuales vienen a causarnos este tremendo problema. Entonces, pues caemos en que en realidad lo que el señor vicepresidente señala es algo que nosotros hemos no solo conocido, sino que sufrido ya por una buena cantidad de tiempo. Así es. Esa falta de fortaleza institucional que tenemos en varios sectores. Uno de ellos es el sector
justicia que provoca esta impunidad rampante y que obviamente hace que los delincuentes se sientan muy tranquilos. Pero tal vez en ese punto va a ser interesante algo, porque yo leía recientemente un comentario suyo, en el sentido de que, como dirían los americanos, no hay free lunch, no hay almuerzo gratis. Según recuerdo, inicialmente la propuesta que hacían los países centroamericanos del Triángulo Norte era un pedido de más o menos entre 15,000 millones de dólares para esta Alianza para la Prosperidad, y finalmente están dando más o menos 1,000 millones de parte de Estados Unidos y la contraparte que tiene que dar cada país, pero se queda lejos de los 15,000 millones iniciales. Por otro lado, también no es de inmediato, sino que es de un lapso de creo 4 o 5 años. Pero dentro de todo esto surge ahora algo que ha estado en los medios, y es el hecho de que, como una de las condiciones que muy diplomática y elegantemente el señor vicepresidente de Estados Unidos menciona, porque no dice impongo, pero sí dice es condición, es el hecho de la permanencia en Guatemala de la CICIG, esta comisión que desde su origen ha tenido controversia. Y en este momento, pues hace algún poco tiempo, el señor presidente de la República de Guatemala dijo, miren, no, ya termina, ya no nos sirve, ya no es necesaria. Y ha habido un movimiento de muchas naciones afuera que dicen que no, que sí se necesita, de muchas instituciones locales, y ahora el señor vicepresidente lo reafirma. ¿Qué piensa usted en ese sentido? Bueno, yo creo que no es esa la forma de solucionar el problema de impunidad o falta de justicia de Guatemala, dejándoselo a una entidad externa. De hecho, antes de que viniera la CICIG, que se hablaba de la CICIAX, yo escribí varios artículos oponiéndome, porque creía que los problemas de seguridad y justicia los tenemos que resolver nosotros, y corresponde precisamente al organismo judicial resolver estos problemas, mejorar su situación. Pues sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que el problema no viene a ser que venga una entidad de fuera, que pase, que esté inmune y que pase por encima del organismo judicial. Es más, incluso se habla que han inventado pruebas, que han tenido testigos falsos. Se habla bueno, cuáles son los verdaderos casos que resolvieron, porque hay muchos casos que los resolvió el sistema judicial, no ellos directamente, y otros quedan lagunas. El sistema judicial tiene un problema, y es la forma en que está estructurada, la forma en que se eligen magistrados y jueces. Todo este sistema hay que cambiarlo. Es algo que tenemos que hacer nosotros y no alguien de fuera. Porque al estar con el sistema actual está politizado. Se escogen a los magistrados, se pide a las universidades, se pide a los colegios profesionales que formen comisiones. Hay todo un sistema, pero que no funciona. Y se escoge una serie de personas de acuerdo a unos requerimientos técnicos. Y luego de estas personas que ya fueron calificados y que pasan al Congreso, viene el Congreso y determina quiénes son los que van a ser electos. En esta elección hay mucha politización, incluso en la elección de los candidatos originalmente. Una forma de eliminar esa politización es simplemente se eligen los candidatos objetivamente, para lo cual no haría falta ni siquiera que se junten los colegios profesionales, ni siquiera las universidades. Simplemente se contratan 2 o 3 empresas de estas que hacen selección de personal profesionales y que ellos hagan una investigación de cada currículo y lo presenten y pongan quién califica y quién no. Si las 3 dan por bueno a un candidato, ese pasa.